Evangelio de hoy viernes 7 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículo 14 al 15. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercan a Jesús, preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y, en cambio, tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: es que pueden guardar luto los amigos del esposo, mientras el esposo está con ellos. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio según San Mateo nos presenta una escena significativa en la que los discípulos de Juan el Bautista se acercan a Jesús con una pregunta que refleja una inquietud espiritual profunda. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Esta pregunta no es meramente una cuestión ritual o normativa, sino que revela una preocupación sobre la forma en que se debe vivir la fe. Para ellos, el ayuno era una práctica esencial en su camino de conversión y acercamiento a Dios, y no comprendían por qué los discípulos de Jesús parecían no observarlo con la misma rigurosidad. Jesús, en su respuesta, no desestima la importancia del ayuno, pero lo sitúa en una nueva dimensión. Él utiliza una imagen muy potente para hacerles entender la razón de la aparente diferencia en la práctica. ¿Pueden acaso los amigos del esposo estar de luto mientras el esposo está con ellos? Pero llegarán días en que el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Con estas palabras, Jesús no solo da una enseñanza sobre el ayuno, sino que también revela algo mucho más profundo. Él mismo es el esposo, aquel que ha venido a sellar una nueva alianza con su pueblo. En la tradición judía, el matrimonio era una de las imágenes más ricas y bellas para describir la relación entre Dios e Israel. Dios era visto como el esposo fiel que amaba a su pueblo con una entrega total, mientras que Israel era la esposa que muchas veces se alejaba, pero que siempre era llamada a volver a la fidelidad del amor divino. Cuando Jesús se presenta como el esposo, está afirmando algo radical. Él es Dios mismo que ha venido a desposarse con la humanidad, a unir su vida con la nuestra en un vínculo de amor eterno. La presencia de Jesús en medio de sus discípulos es motivo de alegría, de celebración. No es tiempo de ayunar porque el reino de Dios se ha hecho presente en él. La relación con Dios ya no se basa solo en la observancia de normas externas, sino en el encuentro vivo con Jesucristo, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Sin embargo, Jesús también anuncia que llegará el momento en que el esposo será quitado. Aquí se refiere a su pasión y muerte. El momento en que sus discípulos experimentarán la ausencia y el dolor. Entonces sí será tiempo de ayunar, pero con un sentido renovado. El ayuno ya no será solo un acto de penitencia, sino un signo de espera, de deseo, de anhelo por la plenitud del reino. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre el verdadero sentido del ayuno en nuestra vida cristiana. No se trata simplemente de una práctica externa, de una costumbre que seguimos por obligación o por tradición. El ayuno tiene un significado más profundo. Es un ejercicio de desprendimiento, de purificación, de apertura a la acción de Dios en nuestra vida. A través del ayuno, reconocemos que no vivimos solo de pan, que nuestra verdadera hambre es espiritual, que necesitamos de Dios más que de cualquier otra cosa. El ayuno nos ayuda a tomar conciencia de nuestras dependencias, de aquellas cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestro corazón. En un mundo que nos empuja constantemente al consumo,
al placer inmediato, al entretenimiento sin límites. El ayuno es un acto contracultural que nos ayuda a recuperar la libertad interior. Nos enseña a no ser esclavos de nuestros deseos, a ordenar nuestra vida según lo que realmente importa, a poner a Dios en el centro de todo. Pero el ayuno no solo tiene un sentido personal, sino también comunitario y solidario. No se trata solo de privarnos de algo para nuestro propio crecimiento espiritual, sino también de compartir con los que tienen menos. El verdadero ayuno, como nos dice el profeta Isaías, es aquel que nos lleva a romper las cadenas de la injusticia, a compartir el pan con el hambriento, a dar cobijo al necesitado, a vestir al desnudo. Si nuestro ayuno no nos mueve a amar más, a ser más generosos, a vivir con mayor compasión, entonces no estamos entendiendo su verdadero propósito. En este sentido, el ayuno cristiano es inseparable de la oración y la caridad. Es un camino de conversión que nos ayuda a abrir nuestro corazón a Dios y a los demás. Cuando ayunamos, no lo hacemos para demostrarnos a nosotros mismos nuestra fuerza de voluntad, ni para aparentar santidad ante los demás. Lo hacemos para vaciarnos de todo aquello que nos impide escuchar la voz de Dios, para aprender a depender de Él, para fortalecer nuestra relación con Él. El tiempo de ayuno que Jesús menciona en el Evangelio es también un tiempo de espera. Estamos en una realidad en la que ya hemos recibido la salvación, pero aún no la vemos en su plenitud. Vivimos entre la primera venida de Cristo y su segunda venida gloriosa. En este tiempo intermedio, el ayuno es un signo de nuestra esperanza, de nuestra sed de Dios, de nuestro anhelo de que su reino se manifieste plenamente en nosotros y en el mundo. Esta enseñanza nos invita a preguntarnos: ¿cómo vivimos nuestra relación con Dios? ¿Estamos realmente abiertos a su presencia en nuestra vida? ¿O nos aferramos a nuestras propias seguridades, a nuestras rutinas religiosas vacías, a una fe superficial que no transforma nuestro corazón? Jesús nos llama a vivir una relación viva con Él. Una relación de amor y confianza. Nos invita a descubrir que el Evangelio no es una carga, sino una fuente de gozo. Nos recuerda que seguirlo no es solo una cuestión de normas, sino de encuentro personal con el Dios que nos ama y que quiere hacernos partícipes de su alegría. El ayuno, vivido desde esta perspectiva, se convierte en un camino de libertad. No es una renuncia impuesta, sino una elección de amor. Es un medio para crecer en nuestra comunión con Dios, para fortalecer nuestra fe, para aprender a valorar lo esencial. Nos ayuda a recordar que nuestra felicidad no está en las cosas materiales, sino en la presencia de Dios en nuestra vida. También nos invita a confiar en que, aunque haya momentos en los que sentimos la ausencia de Dios, aunque pasemos por pruebas y dificultades, nunca estamos realmente solos. Jesús nos promete que el ayuno tiene un fin, que el esposo volverá, que llegará el día en que toda lágrima será enjugada y que viviremos en la plenitud de su amor. Mientras tanto, estamos llamados a vivir con fidelidad este tiempo de espera, a hacer de nuestra vida un testimonio del reino, a prepararnos con alegría para el banquete eterno. Que nuestro ayuno no sea solo una práctica externa, sino un verdadero acto de amor. Que aprendamos a vivir desprendidos de lo pasajero para abrazar lo eterno. Que sepamos reconocer la presencia de Cristo en nuestra vida, y vivir con la certeza de que Él es el verdadero esposo, el único que puede saciar nuestra sed más profunda. El ayuno,
entonces, no puede ser visto como una simple tradición que cumplimos por costumbre o por obligación. No es un acto vacío de significado, sino una forma de disponernos al encuentro con Dios. Jesús nos recuerda que el ayuno tiene su momento, que hay tiempos de celebración y tiempos de renuncia. Tiempos en los que su presencia es tan palpable que solo queda alegrarse. Y tiempos en los que su ausencia nos lleva a buscarlo con más intensidad. Nuestra vida cristiana está marcada por estos dos ritmos. Y debemos aprender a vivirlos con sabiduría. A veces nos aferramos demasiado a una sola dimensión de la fe. O queremos solo la alegría sin sacrificio. O nos enfocamos solo en la renuncia sin experimentar la verdadera esperanza. Pero la enseñanza de Jesús nos invita a encontrar el equilibrio. A saber cuándo es momento de festejar su presencia. Y cuándo es necesario purificarnos para anhelarlo aún más. En nuestra vida diaria, muchas veces nos sentimos tan llenos de distracciones, de preocupaciones, de deseos mundanos, que no dejamos espacio para que Dios obre en nosotros. Vivimos saturados de información, de placeres instantáneos, de un sinfín de actividades que nos alejan de lo esencial. El ayuno nos ayuda a despejar el camino, a hacer silencio en nuestro interior, a redescubrir lo que realmente da sentido a nuestra existencia. No es simplemente abstenerse de comida, sino una renuncia más profunda. Es aprender a soltar aquello que nos ata y nos impide ser libres en Dios. Puede ser el apego a nuestras comodidades, a nuestra imagen, a nuestras seguridades terrenales. Puede ser el deseo de control, la necesidad de aprobación, el miedo al fracaso. En este sentido, Jesús nos invita a preguntarnos: ¿qué es lo que realmente gobierna nuestro corazón? ¿Qué es aquello de lo que necesitamos desprendernos para vivir con más libertad? El ayuno no es un fin en sí mismo, sino un medio para algo mucho mayor. Para vaciarnos de nosotros mismos y permitir que Dios nos llene con su gracia. Es un acto de humildad, un reconocimiento de que no lo tenemos todo bajo control. De que no nos bastamos a nosotros mismos. Nos ayuda a recordar que no vivimos solo de pan. Que nuestra vida no depende únicamente de lo material, sino de la palabra de Dios, de su amor, de su misericordia. Pero el ayuno también tiene un sentido profundamente comunitario. No ayunamos solo por nosotros mismos, sino también por los demás. En muchas ocasiones, nuestra renuncia debe convertirse en un acto de solidaridad. En una forma de compartir con aquellos que menos tienen. ¿De qué sirve privarnos de algo si no nos lleva a ser más generosos, más compasivos, más atentos a las necesidades del prójimo? Jesús nos enseña que el verdadero ayuno no es solo abstenerse de alimentos, sino abrir el corazón al hermano. Es privarnos de algo para poder dar más. Para vivir con un espíritu de desprendimiento y entrega. El ayuno nos recuerda que nuestra fe no puede ser solo algo individualista. Una búsqueda de perfección personal sin mirar a los demás. Estamos llamados a vivir en comunión. A ser testigos del amor de Dios a través de nuestras acciones. Cuando aprendemos a renunciar con amor, descubrimos que lo que damos nunca se pierde, sino que se multiplica en bendiciones. Cuando dejamos de lado nuestro egoísmo y nos abrimos a los demás, experimentamos una alegría más profunda. Una satisfacción que ninguna riqueza material puede dar. Jesús nos advierte sobre la tentación de vivir la fe solo desde lo externo. Desde una apariencia de religiosidad que no transforma el corazón. En otros pasajes del Evangelio,
Critica a los fariseos que cumplen con las prácticas religiosas de manera escrupulosa, pero cuyo corazón está lejos de Dios. Nos recuerda que lo que realmente importa no es la observancia externa, sino la actitud interior. Podemos ayunar, orar y dar limosna, pero si lo hacemos solo para ser vistos, para sentirnos superiores, para cumplir con una norma sin un verdadero amor a Dios y al prójimo, entonces nuestro esfuerzo es en vano. Por eso, el ayuno debe ir acompañado de una verdadera conversión del corazón. No se trata solo de cumplir con un sacrificio, sino de dejar que Dios transforme nuestra vida. Es un tiempo para revisar nuestras actitudes, para preguntarnos si estamos viviendo según el Evangelio, si realmente estamos amando como Jesús nos enseña. Somos generosos en nuestra entrega. Sabemos renunciar a nuestros intereses por el bien de los demás. O seguimos aferrados a nuestra comodidad, a nuestro orgullo, a nuestra necesidad de reconocimiento. El ayuno nos ayuda a comprender que la verdadera felicidad no está en acumular cosas, en satisfacer todos nuestros deseos, en buscar constantemente placer y comodidad. Nos muestra que la plenitud se encuentra en la sencillez, en la libertad de un corazón que no está esclavizado por las cosas del mundo. Nos enseña a valorar más lo que tenemos, a ser agradecidos, a vivir con un espíritu de gratitud y confianza en Dios. Es un acto de fe, porque nos recuerda que nuestra vida está en manos de Dios y no en nuestras propias seguridades. Nos enseña a depender menos de lo material y más de su providencia. En un mundo que nos dice que necesitamos más y más para ser felices, el ayuno nos muestra que lo verdaderamente importante no es lo que tenemos, sino lo que somos ante Dios. Nos ayuda a reencontrarnos con nuestra esencia, con nuestra identidad más profunda como hijos amados del Padre. El tiempo de espera que menciona Jesús en el Evangelio es también una invitación a la esperanza. Aunque a veces sintamos la ausencia de Dios, aunque pasemos por momentos de sequedad espiritual, de dudas, de pruebas, sabemos que el esposo volverá. La vida cristiana no es solo renuncia, sino también promesa. No ayunamos por desesperanza, sino por amor, por deseo de un encuentro más pleno con Dios. Y sabemos que este tiempo de sacrificio no es el final, sino el camino hacia la verdadera alegría. Así como Jesús vivió momentos de gozo y también de sufrimiento, nosotros estamos llamados a seguir su ejemplo. No podemos quedarnos solo con la cruz sin la resurrección, ni con la resurrección sin la cruz. La fe es un camino que nos lleva por ambas experiencias. Y en cada una de ellas, Dios está presente, guiándonos, fortaleciéndonos, enseñándonos a confiar. Que este Evangelio nos ayude a vivir el ayuno con un corazón renovado. No como una obligación pesada, sino como un camino de libertad. Que aprendamos a desprendernos de lo que nos aleja de Dios, a vivir con más sencillez, con más amor, con más generosidad. Y que en esta espera, en este tiempo de renuncia, podamos experimentar la certeza de que el esposo está con nosotros, de que nunca estamos solos, de que su amor nos sostiene y nos prepara para la alegría eterna de su reino. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.